el pueblo del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor, vamos dirigidos. En el día de hoy, este grupo de hermanos que estamos acá, estamos con un propósito de parte de Dios, primeramente de anunciar las buenas nuevas de paz y salvación y enfocarnos pues en lo que nos dice la palabra, basándonos a la doctrina de los apóstoles. Estamos aquí, este grupo de hermanos, quienes el Señor pues nos ha llamado a este ministerio, la cual lleva por nombre Volveos a la doctrina de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Bien puedan mis hermanos estar presentándose. Bueno, para ustedes acá el hermano Héctor Torres. Estoy aquí por la misericordia del Señor con un propósito, pues el propósito es de enfocarnos pues cada día más en la verdadera doctrina de nuestro amado Señor Jesucristo. Bien pueda mi hermano. Bien, doy gracias a Dios por la oportunidad que me concede de que me puedan estar observando los diferentes amados en el Señor, en las diferentes partes de donde me observen. Para mí es muy satisfactorio y placentero llevar hasta ustedes el verdadero conocimiento que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles quisieron transmitirnos. Porque en una oportunidad el Señor Jesucristo dijo que mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Y respecto a la doctrina del Señor Jesucristo, apóstoles tan elocuentes como el apóstol Pablo pudo decirnos en una oportunidad que nadie podía poner otro fundamento, el cual es nuestro Señor Jesucristo, en 1 Corintios 3:11. Y en la iglesia a los Efesios, él escribe en el capítulo 2, versículo 20, edificaos en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Basado en esto, creemos entonces fundamentarnos cada día más como se fundamentó la iglesia primitiva, porque dice la Escritura, según el relato del escritor de los Hechos, en el capítulo 2, verso 42, de la manera siguiente, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones y en el partimiento del pan. Bueno, dicho esto, voy a estar dejando con ustedes a otro hermano que lleva la oportunidad en este momento. Adelante, nuestro hermano Ronald. Bueno, le damos gracias al Señor porque estamos reunidos aquí en este trabajo de llevar la palabra de Dios con el fin de transmitir el pensamiento único que nos dejó el Señor Jesucristo a través de los apóstoles. Soy el hermano Ronald, en el cual hemos venido estudiando, verificando la misericordia de Dios que nos ha perdonado todos nuestros pecados, todo lo que era nuestra vida. Y bueno, después que nos ha perdonado el Señor, ahora nos manda que debemos enseñar su palabra tal como Él la dejó que se anunciara. Y nosotros queremos simplemente transmitir una sola cosa, y quiero que todos los que escuchen esto lo vean claro. ¿Qué fue lo que enseñó Jesús? ¿Qué fue lo que enseñó Pablo? ¿Qué fueron lo que enseñaron los escritores de la Biblia? Y que aquí lo único que se tiene que hacer es repetir y ajustarnos a lo que dijeron los escritores de la Biblia. No es otra doctrina, sino la doctrina de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermano, gloria a Dios. Cabe destacar también que estamos siendo transmitidos desde nuestro amado país Venezuela, específicamente desde el estado Apure, municipio Viruaca. Aquí estamos, pues, hermanos. La meta, pues, es enfocarnos en la doctrina de los apóstoles, ya lo hemos dicho anteriormente, puesto que se acerca la venida de nuestro amado Señor Jesucristo, y la iglesia debe estar convencida de algunos temas que han sido enseñados de mala manera, por así decirlo, ¿verdad? Y nuestro deseo es que la iglesia del Señor llegue al conocimiento de la verdad a través de la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Dicho esto, pues, entramos
al tema del día de hoy, cuyo tema es... La pregunta, hermano Héctor, sería, ¿por qué es tan importante la doctrina de los apóstoles? ¿Por qué es importante la doctrina de los apóstoles? ¿Por qué no la doctrina, llámese X, la doctrina de cualquier denominación, llámese X? Pero ¿por qué es importante la doctrina de los apóstoles? ¿Quiénes fueron los apóstoles? ¿Por qué los dichos de estos hombres es tan importante y que por qué debemos decir nosotros que la doctrina de ellos, que ellos enseñaron, es la doctrina que debe estar en la iglesia? Bien, hermano, nuestro Señor Jesucristo, el fundamento de la iglesia fue fundamentado en los apóstoles, primeramente. Amén. ¿Verdad que sí? Y entonces dice la Escritura que no hay otro fundamento la cual ya está puesto. O sea que Dice solamente hay una base. Hay una base, No hay dos bases. no hay dos bases. ¿Y qué pasaría si una persona, después que la base, que fueron la doctrina de los apóstoles, pusiera otra base? ¿Se puede aceptar? No es aceptable, porque bien lo enseñaba el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, y decía que si alguno predica otro evangelio que no sea el evangelio de Jesucristo, sea anatema. ¿Qué es anatema? Anatema nos refiere la palabra que es maldito. O sea que una persona que enseña algo que no dice la Biblia es maldito. Es maldito. Pero eso no iría en contra porque mucha gente han presentado un Jesús muy amoroso, muy misericordioso y que sabemos que sí lo es, pero que a veces es severo con su enseñanza y con lo que usted acaba de decir, que si alguien presenta el evangelio maldito, es un mensaje duro. Es un mensaje duro. Con respecto a eso, sí. Recordamos que el Señor Jesucristo fue en muchas oportunidades, nuestro Señor Jesucristo fue claro y fue énfasis en el mensaje. En una oportunidad dice la Escritura que llegando al templo se airó, porque miró que unas cosas estaban mal en la iglesia, en el templo. Y nuestro amado Señor Jesucristo dice la palabra que dijo de esta manera: el celo de la casa de mi Padre me consume. Por tal motivo, dice la Escritura, que echó fuera a los campistas, a los que estaban allí vendiendo, a los mercaderes que estaban fuera. El Señor en muchas oportunidades fue claro en su mensaje. En una oportunidad también vemos en la Escritura que el Señor estaba enseñando la palabra y se le acercó uno de los que estaban con él y le dijo: maestro, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Mas el Señor Jesucristo, mirándolo, le dijo: mi madre y mis hermanos. Y dice la Escritura que levantando su mano hacia los discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. O sea, que si no hacemos la voluntad del Padre, la cual nuestro amado Señor Jesucristo la trajo y está escrita aquí en esta palabra, estamos fuera del contexto, estamos fuera de la voluntad del Señor, primeramente, porque vemos que el mismo Jesucristo agradó al Padre en todo. Dice la Escritura que cuando Juan lo bautizaba, dice: he aquí que se oyó una voz desde el cielo y dijo: aquí mi Hijo amado, en el cual tengo puesta toda mi complacencia. El Señor Jesucristo complació al Padre en todo. Hermano Héctor, basado en las palabras que tú estás mencionando y que son muy importantes, ¿qué pasaría si una persona dice que el Espíritu Santo le reveló algo o Dios le reveló algo y eso no fue lo que enseñaron los apóstoles en la Escritura? Sería algo muy tremendo y costaría también la salvación, por explicártelo de esa manera, porque en una oportunidad, o sea, atribuirle al Espíritu Santo, que es, diríamos, algo tan sagrado para el Señor, porque vemos que la Escritura nos enseña que puedes hablar del Padre, puedes hablar del Hijo, pero una blasfemia contra el Espíritu no es perdonada ni en este siglo ni en el venidero. O sea que el Espíritu Santo, si alguna persona Dios la usa y el Espíritu Santo le transmite algo, tiene que ser de acuerdo a esta palabra. De acuerdo a lo ya revelado. O sea, el Espíritu Santo no puede ir en contra de esta palabra. Bueno, vemos bien que dice la Escritura que el Espíritu Santo no es, o sea, el Espíritu es Dios,
Claro. Donde está el Espíritu hay presencia de Dios. Y dice la Escritura que Dios no es un Dios de confusión. Amén. Entonces, el Espíritu no nos va a revelar algo en contra de la palabra. El Espíritu nos va a hablar es a favor de la palabra. Incluso el Espíritu nos va a recordar la palabra. El Espíritu nos va a llevar es a la misma palabra. Porque yo he escuchado a gente que dicen que ciertamente la palabra es la palabra, pero el Espíritu Santo puede transmitirte una enseñanza que quizás no esté conforme a la palabra. Y mucha gente lo vemos hoy en día. Sin embargo, antes que continúe el tema, todos hemos venido hablando del fundamento de la doctrina y edificado en la doctrina de los apóstoles. Amén. Pero ¿dónde está ese versículo, hermano Henry? ¿Existe un versículo donde diga que nosotros debemos fundamentarnos en la doctrina de los apóstoles y no extralimitarnos en cuanto a eso? Sí, como ya lo mencioné anteriormente, ese versículo se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 20. ¿Podría leerlo, por favor? Porque todo depende ahí, porque hoy muchas denominaciones, muchas, llámese X, tienen muchas bases, muchos fundamentos, y quizás existen normas, pero ¿y si esas normas van en contra de este fundamento? Es complicado este asunto, ¿verdad? Ya lo tengo acá, no me lo leo. Efesios 2:20. Dale lectura, hermano Héctor, por favor. Amén. Dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera, los amigos televidentes allá. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que ahí demuestra el versículo que debemos edificarnos bajo los apóstoles. O sea que solo hay una base. Amén. O sea que si alguna persona viniera hoy a enseñar algo que quizás ellos no enseñaron, debe ser desechado. Totalmente, hermano. Amén. Permítame tomar yo la Adelante. oportunidad de palabra. Ese problema se presenta en la iglesia de Corinto. Por allí vemos qué sucedió en el capítulo 3 de los Corintios. Vamos a estar leyendo rápidamente, hermano Héctor, si lo ubicas, de 1 de Corintios, capítulo 3. Gloria a Dios. Primera, De Corintios, capítulo 3. ok. Amén. Se presenta este problema de que algunos Verso. hermanos, por inmadurez, ¿En dónde está el capítulo y versículo? Capítulo Porque tres, las a personas partir de- deben oír con capítulo y versículo. capítulo 3, a partir del versículo 3, pudiéramos darle Ajá. lectura. ¿Cómo dice? Ahí se presentaba ese problema de que unos decían ser de Apolo y otros de Pablo y otros de Cefas. Dice a partir del verso 3 de la manera siguiente: porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros, leo desde el verso 3 para ubicarnos en el contexto. Ok. Amén, amén. Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo ciertamente de Apolos, no soy carnales, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, dice el verso 6. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hermano Henry, ¿sabes que cuando acaba de leer ese pasaje me ha hecho recordar que hay personas que cuando se le habla por la palabra, ellos dicen, no, yo soy de la denominación tal, y otros dicen, no, yo soy de la denominación tal, o yo soy de la denominación X, y a pesar de que son de diferentes denominaciones X, creo que esa postura se parece mucho a ese pasaje. Yo soy de Apolo, como que yo soy de uno, yo soy del otro, como soy de otro, pero nuestra postura tiene que ser la posición o la postura de Jesús, pues. Correcto, porque ya... O sea que aquí, hermano Héctor y hermano Henry, aquí no debemos defender postura. No, esto no es cuestión de postura. O sea, hermano. aquí y tampoco denominaciones, sino de defender cuál es la posición de La causa es Jesucristo. Es Cristo. Es Cristo. Y eso no es desde hoy, o sea, no es de extrañarse de que veamos eso en estos tiempos, hombres llamándose estudiosos, hombres llamándose preparados en la palabra, debatiendo en cuanto a posturas o en cuanto a denominaciones cristianas X. Por lo menos un ejemplo.
Para nadie es un secreto que existen unas denominaciones donde ellos dicen que las mujeres no pueden ser pastoras. Correcto. Pero también existe otra denominación que dice que sí pueden ser pastoras. Pero existe otra denominación que dice que la mujer pudiera hacerle el pastorado por un caso de emergencia. Bueno, hay varias posturas. Esta denominación dice esto, esta denominación dice esto, esta denominación esto. Pero entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuando nos encontramos con este tipo de personas, llamados hermanos, cuál es la postura correcta? ¿La de las denominaciones o de la Biblia? ¿Cómo sabemos nosotros eso? Bien, hermano, aquí vamos entonces a responder con mucha contundencia y a ser muy radical. Vamos a tomar en consideración que estos hombres de Dios no vacilaban en ser radicales y contundentes. La Escritura nos enseña, a través del apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 1, verso 20, 19 y 20, dice, porque tenemos la palabra profética más segura. O sea que si nos desviamos de esta palabra, que es la más segura, estamos corriendo el riesgo de lo que le sucedió a hombres que mencionó el apóstol Pablo, como fue Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad y pusieron en riesgo su salvación. Entonces, hermano, el mismo apóstol Pablo habla en la primera carta que él escribe, en el capítulo 4, verso 11, dice que si alguno hable conforme a la palabra que Dios da. Si alguno ministre conforme al poder de Dios. Entonces, la palabra no la vamos a buscar, no la vamos a diseñar, simplemente la vamos a repetir conforme fue la revelación de aquel tiempo. Yo tengo una pregunta porque mucha gente se ha hecho esta pregunta y oiga lo que usted está ahí para que escuche la pregunta que se le va a hacer a los hermanos. Muchas personas se han preguntado cómo saber cuándo algo es de Dios y algo es del diablo. ¿Cómo saber cuándo algo es del Espíritu Santo o algo es del demonio? O sea, ¿existe o no existe un método de nosotros saber y discernir? Porque yo he escuchado muchas personas que dicen, no, yo sé que algo es de Dios porque se me pararon los pelos. Otros dicen, no, yo sé que algo es de Dios o del diablo por lo que yo creo y lo que yo siento. Pero ¿no existe acaso, hay o no hay una herramienta de cómo nosotros saber cuándo algo es de Dios y cuándo no de Dios? Bien, hermano, sí existe, y como Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios que concede la sabiduría al hombre, como dijo Salomón, el hombre que agrada a Dios, Dios le da sabiduría. Y los voy a estar invitando a que busquemos en nuestra palabra, en nuestra Biblia. Amén. Vamos a estar buscando en nuestra Biblia a 1 de Juan capítulo 4, donde nos enseña que debemos examinar los espíritus, y culminamos con el verso 6, que es nuestro versículo lema. Versículo 6. 1 de Juan 4, 6. Primera de Juan 4, verso 1. Okay. Dice de la siguiente manera: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y el verso 6 dice de la siguiente manera: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Esto era refiriéndose los profetas. Amén. Dice, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Sí, hermano. Según aquí entonces, el nosotros y el que nos oye, uno de los que está escribiendo es Juan. Sin embargo, está en plural, debe incluir que eran los apóstoles. Amén. ¿Qué pasaría si una persona no hace caso ni oye a los apóstoles y así tenga una denominación muy grande que sea y tenga cantidad de almas? ¿Qué espíritu tiene? El espíritu del error. Pero eso es duro. Sí, es duro, pero la iglesia representa el cuerpo de Cristo. Correcto. Por eso Cristo en una oportunidad dijo: vendré y me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Correcto. Ahora,
¿De qué estaba hablando el Señor? El Señor fundamentó la iglesia basándose en los 12, en los apóstoles. Y la doctrina que el Señor dejó, les encargó a los apóstoles que fueran predicando la palabra y fueran haciendo discípulos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Hay que guardar la doctrina de los apóstoles. Es la doctrina de los apóstoles, es la doctrina de Cristo. Contundente, así como lo suena. Y entonces los apóstoles nos dicen, Juan, hablando por todos los apóstoles, dice en el verso 6, nosotros somos de Dios. Amén. Y entonces dice, el que conoce a Dios, si alguien dice llamarse sabio y entendido y dice que ha conocido a Dios, tiene que reconocer esta palabra también. Correcto. Tiene que reconocer que esto es de Dios. Dice, el que conoce a Dios nos oye, recibe el mensaje, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye, hermano. Y dice, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Hermano, no está en denominaciones o que yo tenga cierta cantidad de creyentes dentro del templo o que yo tenga 4 camionetas y a la gente diga, no, el Señor me ha bendecido y a esa gente sí lo bendice el Señor. Esto no es cuestión de material. Esto es cuestión de la doctrina del Señor, el que está guardando la sana doctrina del Señor. Si está fundamentado bajo estos lineamientos, conocemos que tiene el espíritu de la verdad, dice la palabra. Sin embargo, si nos hicieran una pregunta, ya que el fundamento de la iglesia son los apóstoles, pero ellos dicen, si los apóstoles son el fundamento de la iglesia, nosotros hoy tenemos apóstoles, porque hoy hay mucha gente que se llama apóstol. Entonces lo que ellos enseñarían llamado apóstol desde este modernismo, también es fundamento de la iglesia. Bueno, hermano, en ningún momento entonces nos serviría de nada la enseñanza que Cristo dejó. Creo que la pregunta sería, ¿hay apóstoles hoy en día? Es algo como de dudar, porque según los dones, el Señor constituyó apóstoles. ¿Verdad que sí? Sí, correcto, y lo enseña la palabra de Dios. Pero, ¿basado a qué? ¿A qué fundamento están esos apóstoles de ahora? Bueno, ellos tienen nuevas enseñanzas que no están aquí. Si no están aquí, no son apóstoles. Entonces no se puede añadir a la Biblia porque No ya se la puede. Biblia se completó No, toda. porque esta es la revelación más O grande. sea, que ellos no son apóstoles. No son. No son apóstoles, hermanos, porque la constitución de los apóstoles y profetas fue por un tiempo determinado. Así lo enseña el capítulo 4 de los Efesios. Amén. A fin de perfeccionar a los santos. Había un fin predeterminado. Si nos ubicamos en el capítulo 4 de los Efesios y leemos detalladamente la estructura del texto, hasta que todos lleguen a la estatura, a la medida de la plenitud del Hijo de Dios, un varón perfecto. Vamos a ubicarnos en Efesios 4. ¿Capítulo qué? 4. 4, verso 10, 11 y 12 y 13. Bien, hermanos, si leemos bien el texto y la estructura Dice, de los textos. y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sin embargo, hermano Henry, basado en el versículo que usted ha leído, ahí dice que constituyeron apóstoles. Pero la pregunta es, ¿hay o no hay apóstoles hoy en día? El hermano Héctor nos dijo que no hay más apóstoles. Los apóstoles pusieron una base. Y si una persona se llama decir hoy apóstol, tiene que poner una base. Y no pueden haber 2 bases, ¿verdad que no? No. Y sin embargo los apóstoles escribieron doctrina, existen las cartas de Pablo. Si hay un apóstol hoy en día debería añadir un capítulo, un versículo más. Y no podemos, Eso es correcto. ya no hay más, ¿verdad? Sin embargo, hermano Héctor, hay un versículo que me llama la atención y me gustaría que tú lo leyeras en tu Biblia. Ajá. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Amén. Y oiga el versículo que se va a leer. Capítulo 21, versículo 14. Dice de la siguiente manera.
Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Esta ciudad, cuál es esta ciudad? Según la palabra, hermano, nos enseña que es la Nueva Jerusalén. Pero la Nueva Jerusalén tenía 12 nombres de 12 apóstoles. Ujú. ¿Y dónde están los demás nombres? Por eso ratificamos por la palabra, y es que el mismo texto nos confirma. O sea, de que ya no hay más nombres. apóstoles. No hay más Son apóstoles. 12 nombres. Si hubiese más apóstoles, el apóstol actual Hubiera tendría el metido- derecho de armar otro libro, o por decir algo, el apóstol Héctor, O en su y anexamos otro libro del apóstol Héctor, o en su Y que defecto no aparece quedaría el por nombre fuera. de él allá. y aparecería el nombre del apóstol en una de esas 12 puertas o de esos 12 muros. Pero fíjate que Dios le revela a Juan que solo hay 12 nombres. 12. O sea, que solo son los 12 son aceptados. Ujú. O sea, no hay más. Eso es lo que enseña la palabra. Entonces, todos estos hombres que se hacen llamar apóstoles hoy en día, ¿qué son? Bueno, la Biblia los deja sin herencia. Al descubierto y a la luz de la palabra, Sin herencia dice la de la escritura, ciudad. hermano Ronald, que en esto conocemos el espíritu de la verdad. O sea, que estas personas que hoy se llaman apóstoles tienen el espíritu de Dios. Recordamos que el Señor Jesucristo en una oportunidad le dijo a los 12 también: por sus frutos los conoceréis, Correcto. y por estas cosas conoce el Señor a los que son de Él. También nos enseña la palabra que el Señor conoce a sus siervos es a través del fruto que damos. Nosotros no tenemos otro fundamento, hermano. Ajá, ¿qué es esto? El fundamento es Cristo. Amén. Y Cristo es la palabra misma. Él dijo: escudriñad la escritura porque en ella os parece que está la vida eterna. ¿Por qué dijo esa palabra? ¿Por qué dijo que en la escritura está la vida eterna, hermano? Bueno, hermano, era en una oportunidad predicando en su ministerio. Podemos ver por ahí en el capítulo 12 del libro de San Juan. Él enseña que si alguno recibía la palabra, si alguno rechazaba, bueno, es por allí en el capítulo 12 del libro de San Juan enseña que si alguno oye su palabra y la rechaza, él no le juzga, porque él no vino a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. Por favor, si te ubicas, hermano, ¿Ok? ¿Dónde? 12, 46, 47. Sino que la palabra que habéis oído, ella le juzgará en el día postrero. Porque el hombre será juzgado por sus palabras, y por sus palabras será justificado. Dice, dale lectura, por favor, hermano. Primera es Juan 12, 46, 47. Capítulo 12. Sí. Juan, dije Juan. Ah, ok. Juan 12, Juan, 46, capítulo 12, 46, 47. dice de la siguiente manera: yo soy la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no se pierda, no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. Bueno, hermano, figúrate lo que el Señor nos quiere decir allí, nos quiere revelar. Él nos dice: yo soy la luz. Pero también sucede que la luz, cuando el Señor se fue, también se iría con él la luz. No, ¿verdad que no? porque él dijo que nosotros éramos Ok. la luz. Dice, y nos enseña la Escritura, dice que la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, el Señor nos quiso decir, cuando dice escudriñad las Escrituras porque en ella os parece que está la vida eterna, hermano, la palabra es vida. Y todo aquel que la guarda, dice la Escritura, que de su interior correrán ríos de agua viva. Sin embargo, Amén. discúlpame que te interrumpa, hermano Héctor, pero yo creo que aquí hay que hacer una pregunta importante. Adelante, hermano. Adelante, hermano. Porque, y mucha gente, y oiga la pregunta que voy a hacer, sin embargo, busquen por ahí el 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. Porque
Esta pregunta es importante, preste mucha atención. Según Jesucristo, y nos lo está diciendo el hermano Héctor, que en dónde aparece ese versículo, escudriñar, como dice la Escritura. Bueno, se aparece en Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Jesús mandó a escudriñar la Escritura. Pero si es importante escudriñar la Escritura, ¿por qué entonces un escritor dijo que la letra mata? Porque cada vez que un hermano lee la Biblia y quiere basarse en lo que dice la Biblia, porque él está escudriñando lo que manda el Señor, entonces después le aplica, no hermano, pero la letra mata. Pero me mata si yo la leo. Entonces si me mata porque yo la leo, entonces ¿por qué me mandan a escudriñarla? Porque el Señor Jesucristo mismo dijo. ¿A qué se refiere con que la letra mata, hermano? ¿A qué se refiere? Porque aquí hay un contraste. Porque cada vez yo escucho, y óigalo, cada vez que un hermano está leyendo un pasaje y entonces habla de un pasaje y no puede el hermanito leer un pasaje porque el hermano le dice, no hermano, la letra mata pero el espíritu edifica. O cada vez que el hermano escudriña la palabra de Dios para verificar un tema que está de acuerdo a la palabra de Dios, viene un hermano, llámese de X denominación, del rango que sea, hermano, la letra mata pero el espíritu edifica. O sea, dando a entender, no lean la Biblia. ¿Cómo explicamos eso? Porque pareciera una contradicción. Bien, hermano. Y otro, de ñapa el Señor Jesucristo también dijo que mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, si son espíritu y son vida, ¿cómo que me mata? ¿A qué se refiere cuando la letra mata? Porque vamos a los hermanos, esta es una cosa que hay que responder. Bien, bien, bueno, lo importante es que aquí nosotros no estamos improvisando. Aquí simplemente estamos respondiendo conforme nos enseña el Espíritu que nos guía a toda verdad. Y el Espíritu nos guía es a la profecía, a la palabra escrita. Amén, amén. Si nos ubicamos en 2 Corintios 3, aquí el apóstol Pablo en el versículo 6 dice de la manera siguiente, el versículo que tanto utilizan esos hermanos que cargan un espíritu de confusión. Sin embargo, léelo del versículo 3 para que leamos dentro del contexto. Bueno, vamos a darle lectura a partir del verso 3. Dice de la manera siguiente: siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Sigue el versículo siguiente, porque según me dice que las piedras, algo fue escrito en las piedras, y hasta donde yo tengo entendido, lo que se escribió en piedra fueron los 10 mandamientos en la antigua ley. Correcto. Ajá, el verso 7. Dice, y si el ministerio de nuez de muerte, grabado con letras El en mismo piedra, que dijo en el verso que la letra mataba, vamos a ver qué letra se refiere a esto. y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Hasta el 13, por favor. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Léelo hasta el 15, que hay un detalle bueno. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, y ya nos dijo que era la letra, sígalo hermano. les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces la letra Amén. aquí se refiere, hermano Héctor, Es a los que están, a la ley, a los que están bajo la ley todavía. el antiguo pacto. O sea que aquí hay un gentío que se salió, dio una explicación
que Aún. no es lo que dice aquí. O mejor dicho, conceden una aplicación a los que no se van a la palabra de Dios, a los que no escudriñan realmente, no leen el texto, el contexto, para verificar exhaustivamente qué es lo que nos está diciendo el contenido del tema. O sea que la letra aquí no se No. refiere a la doctrina de En lo Cristo. absoluto, porque No si- se refiere a las palabras de Cristo. Para nada. Se refiere al ministerio de la ley que se otorgó en el pasado. Amén. para nada, porque como Pero, oye, da tristeza, hermano, porque cada vez que un hermanito quiere defender lo que dijo Pablo, lo que dijo Pedro, esa letra mataba. Esta Vale. gente entonces, oiga, mire, este versículo, y cada vez que usted lo escuche, la letra mata, mira, lo sacaron fuera de un contexto. Sí, Señor. ¿Qué dices tú, hermano? Oye, mi hermano, mira, la Biblia nos revela aquí claramente que se estaba refiriendo era a la ley de Moisés. Todo aquel hombre que todavía se refiere a la ley, aquello de los diezmos, aquello de otro pacto, todavía tiene un velo, dice la Escritura, ¿me entiendes? La letra, la mucha letra mata, más el Espíritu vivifica, ¿verdad? Dice la Escritura que estas palabras han de discernirse espiritualmente. El que no tiene el Espíritu no puede discernir esto. Y por tal motivo vive en el error. No sabe qué dice. Divarea, dice la Escritura, en cuestiones, en pleitos, en contienda. Porque no tiene el Espíritu. El Espíritu es el que nos revela estas palabras. Amén, hermano. sí, verdaderamente ahí se hace manifiesto nuestro versículo lema, Amén. que es que en esto se conoce el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea que Primera de Juan cada vez 6. que cuando un hermano, incluso hay ministro de alto rango, llámese como sea los rangos que sean, le aplica a un hermanito que la letra mata, no se está refiriendo para nada a las palabras de Jesús ni a la doctrina de los apóstoles. Para No, nada, a la ley. porque lo mandó fue el dueño de esta doctrina, que fue nuestro Señor Jesucristo. Él Es que yo sí una vez me hacía, y es que muy buena fue la pregunta que hicimos, porque si Jesús me manda a escudriñar las escrituras, pero ¿cómo yo voy a escudriñar las escrituras si la letra me va a matar? Lo que pasa es que el enemigo, hermano, que el Señor lo reprenda, no quiere que tú leas. No quiere, Esa es la idea, no quiere que no la leamos. la venda de tus ojos caiga, porque el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio Del Señor. de mí, dijo Cristo. Así es. Amén. Entonces, la palabra misma es la que habla de Cristo, el Espíritu habla de Cristo. Aquí el fundamento es Cristo, aquí no hay para dónde agarrar. Es la Correcto. palabra, pero el enemigo no quiere que tú leas, el enemigo usa personas para que no se enfoquen, porque si nuestro amado Señor nos enseña que debemos estar fundamentados bajo su doctrina, la doctrina de los apóstoles, y los apóstoles la guardaron, y los apóstoles discipularon allí, el que discipule fuera de esto, está mal con eso, está mal con eso. Entonces, hay que hacernos una expresión clara. Ese argumento de que la letra mata, eso quedó eliminado. está fuera de orden estructural de la escritura. Amén. Y eso no se lo dicen todos los días. Óigalo, eso no lo va a escuchar todos los días que le expliquen esto. Porque no se sientan a verificar esto. Sin embargo, hemos dicho claramente que debemos basarnos en la doctrina de Jesús, que es la doctrina de los apóstoles. Pero hay dos doctrinas, la de Moisés y la de Jesús. ¿A cuál hay que seguir? O mejor dicho, la doctrina de Jesús, que es la que siguen los apóstoles. Pero, Porque ¿a cuál porque Moisés tuvo una doctrina y tuvo unas enseñanzas? ¿Y a cuál doctrina debemos nosotros seguir? ¿A la de Moisés o a la de Jesús? a la de Jesús. A la de Jesús, porque Pero la yo he visto un gentío que vive enseñando más a Moisés que a Jesús. Porque eso ya quedó abolido. Eso quedó abolido, el Señor vino y de ahí en adelante, desde que Cristo viene y enseña la palabra que fue enviada por Dios. Porque Él vino fue a traer, por eso el Señor Jesucristo en una oportunidad dijo: yo no te juzgo, la palabra que has oído, la palabra que envió el Señor, ella te juzgará en el día posterior. Porque yo me recuerdo que una vez los fariseos le dijeron al ciego precisamente le dijeron que cuando Jesús le hizo la sanidad, le dijeron: no, tú eres discípulo de él. Y entonces el ciego le dijo: ¿acaso ustedes quieren hacerse sus discípulos? Y los fariseos dijeron: no, nosotros somos discípulos de Moisés.
Pero entonces nosotros somos discípulos de Cristo. Amén. No debemos ser discípulos de Moisés, que la única enseñanza que se va a hacer y que se va a establecer en la iglesia tiene que ser la doctrina de los apóstoles. Sí, amado, Si porque bien, discúlpame mi hermano, si bien lo dijo mi hermano en el verso que comenzó hablando, dice que ya no está escrita en piedra, ¿verdad mi hermano? Sino en el corazón. Correcto. Ese es el hombre que guarda, que tiene en el corazón guardada la doctrina. Esa es la iglesia del Señor. Ese es el hombre que Dios viene a buscar, esa es la mujer que Dios viene a buscar. Fundamentado bajo la base de Cristo Jesús. ¿Ves? Esta palabra escrita ya en el corazón. Porque es raro, hermano, el ministerio, por llamarse así, o la X denominación, donde se esté enseñando la doctrina de los apóstoles. Ya esto lo han dejado a un lado. Entonces queda ya del hombre con Dios tener una relación íntima con el Señor y guardar esto en su corazón. Amén. Correcto. Bien puede mi hermano. sí, hermano, quería hacer un poquito de un comentario acerca de si se le obedece a la doctrina de Cristo o a la doctrina de Moisés. Hay que tomar en cuenta que hay una dispensación de gracia para este tiempo, y aquel tiempo era la dispensación de la ley. Y la ley culmina cuando Jesucristo muere, que el templo del velo es rasgado. Ahí dice la Escritura que de ahí en adelante tenemos acceso directo Al lugar santísimo. al lugar santísimo. Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo en sí es el camino, y que él mismo lo enseñó que él era el camino, pero que la doctrina que él dejó se la dejó a sus apóstoles para que ellos nos lo transmitieran a nosotros. Y una vez más, de esa doctrina es la que debe seguir. Pero hay muchas iglesias que se está implementando mucha doctrina de Moisés. Yo he visto iglesias donde una hermana, porque simplemente le llegó el periodo, la hermana y que está inmunda. Pero eso no lo enseñó ni Pedro, ni Jesús, ni Juan, ni nada. Eso lo enseñó fue Moisés. Pero en Cristo Jesús ella no fue limpia con la sangre de Cristo. Amén. Y Jesús dijo que lo que contaminara al hombre No era lo externo, sino lo que lo sabía. Porque yo he visto iglesias donde que la mujer, porque tiene el periodo, y que ya está inmunda. Pero ¿será eso así en la gracia? El Señor en una oportunidad le dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que habéis oído. O sea que la palabra de Dios, una misma vez que efectúa esa limpieza, hay cosas. Y fíjate, cuántas enseñanzas no se están enseñando de Moisés que hoy la están aplicando para la gracia. Pero la gracia tiene su propia enseñanza y sus propias estructuras. Y dentro de ellos están sus estructuras los apóstoles. El papel que jugaron los apóstoles en la iglesia es fenomenal, efectuando uno que fue el que prácticamente escribió todo el Nuevo Testamento, que fue el apóstol Pablo. Entonces, si Pablo fue el que estableció la doctrina que se fundamentó, es así, ciertamente. Ciertamente, porque Bien. toda la Escritura fue inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces, la idea es que nosotros debamos seguir siempre la doctrina de los apóstoles, la doctrina que ellos enseñaron, porque es la única doctrina que ellos enseñaron. Pero si nosotros enseñamos como no ellos enseñaron, porque voy a poner un ejemplo, para nadie es un secreto que ha habido un debate, que se han discutido, y más adelante tocaremos esos temas. Moisés enseñó el diezmo, pero yo nunca vi ni a Pedro, ni a Juan, ni a Lucas, nadie, nunca, nada de eso. No lo implementaron. Nada. Incluso también vemos en muchas iglesias, yo he visto mujeres pastoreando, pero ¿quién enseñó eso? ¿Lo enseñó los apóstoles? ¿Lo enseñó Moisés? ¿Quién enseñó que las mujeres llegaran a este tipo de rango? Son cosas que uno ve y se pregunta, pero lo más que sorprende a uno es que donde hay mujeres enseñando, predicando dentro de la iglesia y pastoreando, son iglesias donde tienen más de 200 personas, tienen cosas lujosas y tienen una trayectoria grandísima. Pero según lo que acaba de decir el hermano Héctor, que si algo no está conforme o no se oye a los apóstoles, tienen espíritu de error. Entonces, es sumamente importante. Lo que aquí se está tocando es fuerte. Pero yo voy a hacer una pregunta. ¿Y si normas de federación de iglesia van en contra de algunas opiniones apostólicas? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Seguir a la norma de la federación o a la norma bíblica?
seguir a Cristo, hermano Ronald, pero ¿Y si nos meten en disciplina? tenemos que, dice la Escritura, que seremos perseguidos y aborrecidos por causa de su nombre. Hay que pagar el precio. Pero esa respuesta la respondemos más adelante. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Con una pregunta al aire, hermano Ronald. Una pregunta muy importante a la cual dejaremos la oportunidad a nuestro hermano Henry para que Henry nos responda un poco a la luz de la palabra, ¿no? Amén. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en esta oportunidad acerca de si es mejor obedecer a los hombres que representan las federaciones o asociaciones o obedecerle al que un día nos justificará a través de esta palabra, o lamentable y lastimosamente les podrá decir: apartados de mí, nunca os conocí. Entonces dice la Escritura, cuando en una oportunidad persiguieron a Pablo, persiguieron a Pedro, dice decir Pedro y Juan y a muchos otros apóstoles. Nos ubicamos entonces por allí en sus Biblias, cualquiera que nos esté viendo por este medio, el capítulo 5 de los Hechos. Vemos el relato de cuando ellos fueron perseguidos y eran encarcelados, y bueno, en una de su defensa, el apóstol Pedro dijo de la manera siguiente, por allí en el verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Bien, y también nos enseña entonces el apóstol Pablo, un hombre muy consecuente, después que con lo de Dios, después de haber sido llamado de una manera muy sobrenatural. Todos conocemos o hemos leído ya cómo este apóstol fue llamado al ministerio, y entonces él escribe por allí en la carta de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 6, respecto a lo que mi hermano pregunta, que si ¿qué haremos? ¿Obedeciéndole a la palabra o obedeciéndole a los hombres que representan las federaciones u asociaciones? Dice el apóstol de la manera siguiente, vamos a leer para entender en el contexto, capítulo 6 de la primera de Timoteo, a partir del verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. ¿Qué reflexión nos trae? Bien, hermano, bueno, ahí nos da la palabra, nos ilustra que estas personas tienen ciertas contiendas de palabras y disputas necias, hermano. ¿Ves? Hombres corruptos de entendimiento, nos dice la Escritura, ¿verdad que sí? Y privados de la verdad. ¿Por qué están privados de la verdad, hermano? Porque aquel que no tiene el Espíritu, hermano, no conoce la verdad. La verdad es Cristo. Y dice la palabra que esto ha de discernirse espiritualmente. Sí. Ahí está claramente. Entonces, hermano, ¿es necesario obedecer a los hombres o obedecer a Dios? A Dios. ¿Cuál es el único medio para llegar a Dios, hermano Ramón? Señor Jesucristo. Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es el camino es la doctrina que Él dejó. Correcto. Si Jesucristo es el camino es la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, ¿no? Amén. Amén. Sí, hermanos, y vemos que esta enseñanza, doctrina que por cierto no era de Pablo, no era de Apolo, no era de Timoteo, no era de Pedro.
ocasionó en estos grandes hombres que hoy son muy recordados en nosotros, porque estos hombres entregaron todo, absolutamente todo, por defender esta doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entregaron sus cuerpos, fueron sacrificados, porque ya vemos al fin de todo estos hombres de Dios, y según la historia relata que fueron unos aserrados, unos fueron mutilados, otros fueron apedreados, otros fueron decapitados y otros fueron, según el caso del hermano Pedro, fue crucificado. Bueno, sin embargo, hermano, para ya cerrar el programa, o lo que estamos ya grabando, el versículo dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Tomar la piedad como fuente de ganancia es que están haciendo mercadería. Es aprovecharse de la piedad de las personas. Entonces, quiero que para el próximo video que se va a anunciar, vamos a tocar esto. ¿Qué significa tomar la piedad como fuente de ganancia? Para ir entonces concluyendo así al tema. Bueno, yo me despido, soy el hermano Ronald. Amén. Con ustedes el hermano Héctor Torres, fue para mí un placer de estar por segunda vez acá en el programa y damos la gloria y la honra al Señor, esperando de parte de Dios que estas palabras puedan ser refrigerio para vuestras almas y que todos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Recordándoles también pues la enseñanza que el Señor nos dejó, que escudriñemos las Escrituras para que no seamos engañados. Amén. Nuestro hermano. Bien, amados en Cristo, yo también me despido, muy satisfecho por la palabra que hemos compartido en este día, por todas estas enseñanzas que no son de nosotros, sino de inspiración del cielo. Así será esta otra oportunidad donde estaremos compartiendo maravillosas palabras de nuestro amado Dios. Amén.